Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver qué es la catatonía, cómo forma parte del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Si estás interesado o conoces a alguien que le puede interesar, que le mandes este video. Agradecerte muchísimo tu like, tu suscripción. Esto es gratuito. Si puedes dejar un comentario, alguna duda, voy a estar muy atento para poder responder. Y sin más preámbulo, como a mí me gusta hacer, vámonos pues directo al grano. ¿Qué es esta de la catatonía? Bueno, como dije, es un trastorno psiquiátrico, psicológico, que tiene una serie de síntomas y signos que producen en una persona un alto grado de disfuncionalidad. La persona va a afectar su vida, va a afectar su situación de sociabilidad, no va a poder interactuar con las personas como cualquier otra. Tiene obviamente grandes afectaciones tanto neurológicas, psiquiátricas y psicológicas en él mismo. ¿Qué características o qué síntomas tiene la persona que sufre este trastorno? Vámonos pues a describirlo. Para que una persona sea diagnosticada con la catatonía, tiene que tener por lo menos 3 de los siguientes características o criterios diagnósticos de los que voy a señalar. Número 1, estupor, es decir, la persona tiene una ausencia de actividad psicomotora. La persona tiene un aplanamiento psicomotor, no se mueve, no interactúa de manera móvil, de manera de movimientos con el medio ambiente, con otra persona o con las personas o con las actividades que le rodean, ¿sí? Número 2, catalepsia, es decir, que la persona tiene una inducción pasiva de movimientos en contra de la gravedad, es decir, puede mantener su brazo recto, sí puede mantener una postura erguida y ahí mantenerla, ¿sí? Entonces estamos hablando de una catalepsia y ahí la persona se queda ahí estable, rígida. Esto es muy importante de una vez aclararlo, que no es por una situación neurológica ni por una situación en una afectación física, sino más bien es una afectación mental, es un trastorno mental. Seguimos pues, número 3, la flexibilidad seria, es decir, hay una resistencia leve o constante al cambio dirigida por un examinador o por un familiar que vive con él. Es decir, si la persona tiene manteniendo rígida este movimiento, se le mueve, pero él lo mantiene en esa misma postura. Es decir, hay una rigidez y se mantiene así en esa postura que tiene el paciente. ¿Sí? Número 4, también hay afectaciones verbales, es decir, hay un mutismo, la persona no habla, parece no hablar. Esto no es por una cuestión anatómica, es decir, no hay un problema físico en el área, sino que es una situación, insistir, mental. La persona sí tiene la capacidad por hablar, pero él refiere no poder hablarlo o se niega a hablarlo, es decir, no hay una respuesta verbal. Seguimos pues con las características. Número 5 es el negativismo social, es decir, hay una oposición o una ausencia de las respuestas si alguien se dirige a esa persona, no contesta, no responde a estímulos externos, es decir, si hay un ruido, la persona no voltea, ¿no? Normalmente cuando nosotros escuchamos un ruido volteamos, ¿no? O si hay una luz fuerte, ¿no? Volteamos para bajarle, no sé, interactuar con ese medio ambiente. Esta persona no tiene esa respuesta, a eso le llamamos negativismo social. Número 6, adopción de una postura. Muchas personas mantienen una postura extraña, ¿no? Sí, y ahí se mantiene, no hay una flexibilidad y se mantienen en esa postura. Muchas veces una postura espontánea o una postura, repetir, en contra de la gravedad, ¿no? Bien, número 7, estereotipia, que significa movimientos repetitivos sin un sentido, sin una funcionalidad. Cuando yo muevo estos brazos, lo que tal vez estoy buscando es darme a entender, enfatizar ciertas frases que estoy diciendo. Bueno, estas personas tienen movimientos que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna lógica a nivel social y a nivel también desde la propia persona, muchas veces, porque la persona no va a dar a entender por qué se mueve de esa manera. Número 8, la agitación psicomotora. Hay mucho movimiento y que sobre todo no está influida por los movimientos. Es decir, si una persona le habla o le quiere extender la mano para saludar, esta persona se mueve o se agita demasiado, no por el ambiente, sino porque así lo trae desde hace mucho tiempo, ¿sale? No hay esa interacción con el ambiente. Y número 9, y ya por último, más bien, todavía me faltan algunas, perdón, hay muecas, hay gesticulación extraña. No son muecas socialmente adaptadas o comunes, son muecas muy raras
que para muchas personas coinciden en que no es una gesticulación común. ¿Sí? Seguimos pues con los síntomas. La ecolalia. Ecolalia viene de eco, no sé, repite las mismas palabras que se le está diciendo. Es decir, si la persona le está diciendo, hola, ¿cómo te llamas? La persona responde, hola, ¿cómo te llamas? Si le dice, no, yo me llamo Francisco, soy psicólogo, ¿tú quién eres? La persona va a decir, no, soy Francisco, soy psicólogo, ¿tú quién eres? Así va a repetir las frases que se le dicen, ¿no? Eso se llama ecolalia. Siguiente, ecopraxia, es decir, repite los movimientos que se le está diciendo o que está viendo en la persona que tiene enfrente. Es decir, si la persona dice, no, yo me llamo Francisco, la persona va a repetir esto, o sea, nos va a copiar como si fuera un mimo, casi, ¿no? Un mimo que está imitando a la persona que tiene enfrente, ¿sale? Eso se llama la ecopraxia. Recuerden, si tiene más de tres o más de estas, ya puede tener el diagnóstico de la catatonía. Dicho sea de paso, la única persona que puede diagnosticar dicha enfermedad es el psiquiatra. Un psiquiatra es el único indicado. Por supuesto, un psicólogo clínico da su punto de vista de cómo están las funciones mentales, de razonamiento, de reacción a estímulos ambientales, puede ser de inteligencia, de atención, de memorización, pero el psiquiatra es el que es el mayor indicado para diagnosticar dicha enfermedad. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué sucede esta enfermedad? Recordar que forma parte del espectro de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos de acuerdo al DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. ¿Por qué sucede esta enfermedad? Bueno, sabemos que hay diferentes factores, pero aquí juegan un papel muy importante la situación biológica hereditaria de la persona. Muy posiblemente los familiares directos o indirectos también ya tuvieron esquizofrenia, es decir, hay una carga hereditaria importante. A nivel neuroquímico también sabemos que hay una situación neuroquímica alterada, sobre todo sabemos, por ejemplo, en la dopamina que está muy influida para las cuestiones de los movimientos y también de las emociones. Obviamente, pues estamos teniendo que usar una persona que no tiene un control en sus movimientos ni tampoco a nivel de sus emociones. Obviamente, sí hay un enorme aplanamiento afectivo y que, pues bueno, eso nos da a entender que hay una alteración en la dopamina. Por lo tanto, los medicamentos se van a indicar por este rumbo. Antes a la catatonía se le llamaba esquizofrenia catatónica. Recordar que la esquizofrenia, nada más como dato, tiene un grupo de síntomas que se pueden dividir en dos, tanto los síntomas positivos como los síntomas negativos. Sí, tiene un nombre un tanto peculiar. ¿Por qué síntomas positivos? Porque son los que la persona o el organismo mental crea, produce, ¿no? Que en este caso son las alucinaciones y los delirios. Y los síntomas negativos son los que le restan, los que disminuyen, son los que afectan la funcionalidad, de la persona, es decir, no crea, sino que le resta, ¿no? Funcionalidad, que en este caso es el comportamiento desorganizado, el aplanamiento afectivo o la bulia. La bulia es de voluntad, no tienen voluntad, no tienen iniciativa las personas o pierden mucho de este carácter. Y también obviamente hay síntomas catatónicos, como insistir, problemas graves en la psicomotricidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, ¿qué tratamiento hay? ¿Hay un tratamiento? Sí hay un tratamiento. Hay que decir que es una enfermedad muy rara, muy poco común. ¿Sí? Pero obviamente hay un tratamiento muy descrito por la psiquiatría. En este caso, por ejemplo, debe de ser un tratamiento a base de benzodiazepinas, que obviamente van a incluir para que la persona pueda tener una mejor relajación. Recordar que esto es muy importante, solo el psiquiatra debe de recetar medicamentos. Tú no puedes recetarle a tu familiar o tú no como psicólogo, porque también hay psicólogos que se meten mucho a la medicación cuando eso no es nuestro trabajo. Pero bueno, es nada más para un carácter informativo que se busca. El tratamiento es a base de las benzodiazepinas, muchas de estas no funcionan. También está incluido los antipsicóticos como parte del tratamiento de la esquizofrenia. También se incluyen los neurolépticos o antipsicóticos. Muchas veces, sobre todo en partes de Estados Unidos donde ya está más avanzado la psiquiatría, hay que decirlo, México y nuestros países latinoamericanos fallan mucho estas situaciones, también llegan a tener terapia electroconvulsiva. Obviamente no la que se hacía hace muchos años, sino que ya está más especializada para trabajar ciertas áreas del cerebro encargadas de la motricidad, de los movimientos, ¿vale? Muchas veces esto se es usado sobre todo en países que llamamos primer mundo, ¿verdad? O sea, Estados Unidos, Canadá y los países de Europa.
Bien, también es parte del tratamiento es el internamiento psiquiátrico, como la persona ya tiene un alto grado de disfuncionalidad para sí mismo y para las personas que le rodean. Muchas veces el internamiento psiquiátrico se le indica, pues, sobre todo a los familiares, ¿no? Muchas veces es un trastorno temporal que incluye varios meses, pero muchas veces se lleva muchos años. En este caso suele ser crónico, ¿no? Pero el tratamiento puede ayudarle a tener una mejor funcionalidad, una mejor interacción con la familia, ¿sí? Y hay muy pocas ocasiones, pero sí hay, donde la persona puede tener una remisión, o sea, una recuperación que le pueda tener una calidad de vida mejor. ¿Qué les parece la información? ¿Sí? Entonces, yo sé que esto ha sido un muy breve síntesis, así que si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarlo aquí abajo. Recordar que es gratuito y voy a estar muy atento para poderte responder. Y bueno, si fue así como que te aporté, te voy a agradecer muchísimo tu like, tu suscripción. Eso me ayuda muchísimo para seguir adelante dando esta información de psicología, ¿sí? Y ya sabes, pues ante todo, a seguirse informando para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.